Ya sabes que el eje de ordenadas es una recta vertical ilimitada en la que podemos representar cualquier número positivo o negativo. Por arriba del 0 se representan los números positivos, por debajo del 0 se representan los números negativos. El eje de abscisas es una recta horizontal donde se pueden representar los números, ya sean positivos o negativos. Los números positivos se representan a la derecha del 0, los números negativos los representamos a la izquierda del 0. Pero veamos qué ocurre si juntamos los dos ejes. Fíjate bien, el eje de abscisas y el eje de ordenadas así dispuestos forman lo que se llama ejes de coordenadas. Observa que los ejes de coordenadas son dos ejes que se cortan perpendicularmente. Gracias a estos ejes podemos representar cualquier punto. Para marcar los puntos en el eje de abscisas tomamos como origen el 0. También tomamos el 0 como origen para marcar los puntos en el eje de ordenadas. Pues bien, este punto 0 común a los dos ejes lo tomamos como origen de los ejes de coordenadas. El origen de coordenadas se representa por la letra O. Recuerda que los ejes de coordenadas los forman el eje de ordenadas y el eje de abscisas, dispuestos según figuran. En estos ejes de coordenadas se han representado 4 puntos: R, N, S, M. Observa que a partir de estos ejes podemos saber cuáles son las ordenadas y las abscisas de los puntos representados. El punto N está situado en el eje de ordenadas, por lo tanto podemos hallar su ordenada. Ya sabes cómo se halla la ordenada de un punto. En este caso, la ordenada del punto N es 3. Esta ordenada es positiva ya que está situada por arriba del 0. Fijémonos ahora en el punto M. Está situado en el eje de abscisas. Además, sabes que es positivo ya que está a la derecha del 0. Su abscisa es 5. El punto R es positivo o negativo. Fíjate que está a la izquierda del punto 0 situado en el eje de abscisas. Por lo tanto, podemos decir que la abscisa del punto R es -4. Por último, el punto S. Está situado en el eje de ordenadas, por abajo del 0. Por lo tanto, es un número negativo. Su ordenada es -2. Recuerda que el eje de abscisas es el horizontal y el de ordenadas es el vertical. Veamos si has comprendido cómo se calcula la ordenada y la abscisa de los puntos que están sobre los ejes. En estos ejes de coordenadas hay 4 puntos marcados. Calcularemos sus ordenadas y abscisas respectivamente. Observa que el punto A y el C están situados en el eje de abscisas. En cambio, los puntos B y D están en el eje de ordenadas. ¿Cuál es la abscisa del punto A? La abscisa del punto A es 2. ¿Cuál es la ordenada del punto B? La ordenada del punto B es 3. ¿Cuál es la abscisa del punto C? La abscisa del punto C es -3. Por último, ¿cuál es la ordenada del punto D? La ordenada del punto D es -4. Observa el punto N.
Su ordenada es 3. Podemos decir que la ordenada es la altura respecto al eje de abscisas. Recuerda que cuando el punto está por arriba del punto origen, O, se trata de un número positivo. Fíjate ahora en el punto M. Su ordenada también es 3. Pero, ¿crees que hay más puntos que tengan por ordenada 3? En efecto, hay más puntos que tienen por ordenada 3, es decir, que su altura respecto al eje de abscisas es 3. Todos los puntos señalados tienen de ordenada 3. Esto nos indica que hay infinitos puntos que pueden tener ordenada 3. Ahora veamos cuáles son las ordenadas de esos puntos. La ordenada del punto I es 2. La ordenada del punto L es 4. Fíjate bien en los puntos K y P y calcula sus ordenadas. La ordenada del punto K es 1. La ordenada del punto P es 3. Observa que esta es también la ordenada del punto N. Recuerda que hemos dicho que la ordenada es la altura respecto del eje de abscisas. En este caso, el punto A se encuentra a una altura de -4, es decir, su ordenada es -4. Observa que en el caso del punto A la altura está por debajo del eje de abscisas. Por ello, su ordenada es negativa. ¿Crees que hay más puntos cuya ordenada sea -4? Efectivamente, hay más puntos cuya ordenada es -4. Observa que todos los puntos que tienen ordenada -4 están situados sobre una recta paralela al eje de abscisas a distancia -4. Veamos otros puntos que se encuentran por debajo del eje de abscisas. Vamos a calcular sus ordenadas. La ordenada del punto B es -2. ¿Cuál es la ordenada del punto C? La ordenada del punto C es -2 también. ¿Y del punto D? ¿Cuál es su ordenada? En efecto, la ordenada del punto D es -3. Por último, ¿cuál es la altura respecto al eje de abscisas del punto E? La ordenada del punto E es -1. El punto M está situado en el eje de abscisas. En realidad se puede decir que la abscisa es la distancia al eje de ordenadas. La abscisa del punto M es 3.
Por lo tanto, la distancia del punto M al eje de ordenadas es 3. Fíjate que esta distancia es por la derecha. Recuerda que cuando un punto está a la derecha del origen O es positivo, por lo tanto la abscisa del punto M es positivo. Veamos si hay más puntos que tengan de abscisa 3. Como puedes observar, hay más puntos que tienen abscisa 3, es decir, que su distancia por la derecha al eje de ordenadas es 3. Como ya hemos aprendido, la abscisa es la distancia del eje de ordenadas. En este caso, el punto P está situado a la izquierda del eje de ordenadas, es decir, la abscisa es la distancia por la izquierda del eje. La abscisa del punto P es menos 5. Pero como ya hemos visto en otros ejemplos, no es este el único punto que tiene abscisa menos 5. Hay más puntos cuya abscisa es menos 5, o lo que es igual, cuya distancia por la izquierda del eje de ordenadas sea la misma que la del punto P. Recuerda que cuando un punto se encuentra a la izquierda del cero en el eje de abscisas, es un número negativo, en este caso, menos 5. Observa estos ejes de coordenadas. En ellos hay marcados 5 puntos: A, B, C, D y E. ¿Cuáles son las abscisas de estos puntos? El punto A, ¿qué abscisa tiene? El punto A tiene de abscisa menos 5. ¿Y el punto B? ¿Cuál es su abscisa? La abscisa del punto B es 2. En tercer lugar, el punto C. ¿Cuál es su distancia al eje de ordenadas por la izquierda? La abscisa del punto C es menos 3. El punto D también está situado a la izquierda del eje de ordenadas, es decir, su abscisa es negativa. Pero, ¿cuál es? La abscisa del punto D es menos 2. Por último, ¿cuál es la abscisa del punto E? La abscisa del punto E es 5. Observa que esta abscisa es positiva. Esto nos señala que el punto está situado a la derecha del cero, a la derecha del eje de ordenadas. Ya hemos visto que los puntos pueden estar colocados en los ejes o fuera de ellos, pero de todas maneras podemos hallar su ordenada y su abscisa. Este es el caso de los puntos A, B y P. El punto A está situado en el eje de abscisas. Por lo tanto, podemos decir que su abscisa es 4. Fíjate que es positiva ya que se encuentra a la derecha del origen. El punto P, ¿qué abscisa tiene? El punto P también tiene de abscisa 4. Veamos qué ocurre con el punto B. Está situado en el eje de ordenadas, por arriba del origen. Su ordenada es 3. Pero el punto P también tiene ordenada. Podemos decir que la ordenada de P es también 3. Es decir, el punto P tiene de abscisa 4 y de ordenada 3.
¿Crees que hay más puntos cuya abscisa sea 4 y su ordenada 3? En efecto, no hay más puntos que tengan abscisa 4 y ordenada 3. Cada punto tiene su abscisa y su ordenada, y no hay otro que las tenga igual. Ya hemos visto que cualquier punto del plano determinado por los ejes de coordenadas tiene una abscisa y una ordenada. Veamos cuáles son las del punto A. La abscisa del punto A es 2. La ordenada del punto A es 1. Los valores de la abscisa y la ordenada nos determinan el punto en el plano de los ejes de coordenadas. Fíjate bien, se llama coordenadas de un punto a los valores de la abscisa y ordenada. Las coordenadas del punto A son 2 y 1. Recuerda que cualquier punto viene determinado por su abscisa y su ordenada, es decir, por sus coordenadas. Ahora ya podemos determinar cualquier punto por sus coordenadas, es decir, por el valor de su abscisa y de su ordenada. Los puntos M y N tienen unas coordenadas. Veamos cuáles son. Para ello, hallamos su abscisa y su ordenada. La abscisa del punto M es -3. ¿Cuál es su ordenada? La ordenada del punto M es 3. Esto nos indica que las coordenadas del punto M son -3 y 3. Veamos el segundo punto, el punto N. ¿Cuál es su abscisa? La abscisa del punto N es 3. Su ordenada es -2. Las coordenadas del punto N son 3 y -2. Hasta ahora hemos visto que a partir de unos ejes de coordenadas podemos hallar las coordenadas de cualquier punto. Pues bien, ahora realizaremos el proceso contrario. A partir de las coordenadas del punto lo representaremos en el plano de los ejes de coordenadas. Las coordenadas de un punto son los valores de la abscisa y de la ordenada. Por tanto, las coordenadas del punto S son 4, 4, es decir, abscisa 4 y su ordenada también 4. Veamos otro ejemplo. El punto R tiene de abscisa 3 y de ordenada -1. Por lo tanto, ¿dónde lo representaremos? Recuerda que los valores de la abscisa y de la ordenada determinan un punto en los ejes de coordenadas. El eje de abscisas y el eje de ordenadas se cortan perpendicularmente formando los ejes de coordenadas. El punto común a los dos ejes es el origen de coordenadas.